nuestro equipo está formado por María, Clara, Angelina, Luca y yo, Maite, y vamos a hablar sobre la dislexia enfocada en el aprendizaje de segunda lengua. Hola, yo soy Angelina, un miembro del equipo de las Persianas. Las Persianas es un equipo formado por Maite, Clara, María y dos estudiantes de Erasmus, Luca y yo. Nuestro tema de ese proyecto es la dislexia. ¿Pero qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno específico de aprendizaje que se caracteriza por un deterioro en la capacidad de reconocer palabras, lectura lenta y segura y escasa comprensión. Por lo tanto, la dislexia no solo es la dificultad en el aprendizaje de lectura y escritura, ya que las personas con dislexia pueden tener dificultades en la área de procesamiento o como se ha expuesto anteriormente, o en las habilidades motrices o en la percepción visual y o auditiva. Pueden afectar a la memoria a corto plazo, la organización, la secuenciación o el lenguaje hablado. Teniendo en cuenta la variedad de características que se pueden presentar, se debe hacer una clasificación de tipos de dislexia. Para hacer una clasificación tenemos en cuenta dos tipos de dislexia: la dislexia adquirida y la dislexia evolutiva. La dislexia adquirida aparece a causa de una lesión cerebral concreta. La dislexia evolutiva no aparece por causa de una lesión cerebral concreta que haya producido, es la forma más frecuente en el ámbito escolar. Asimismo, otra posible clasificación según los síntomas predominantes del paciente es fonológica o indirecta. Se trata mal de funcionamiento de la ruta fonológica. La persona hace una lectura visual y deduce en vez de leer. La persona puede leer bobo en vez de lobo o caso en vez de caza. La persona con ese tipo de dislexia pueden leer palabras familiares, pero resulta difícil reconocer palabras desconocidas, palabras largas o solo palabras. Otra posible clasificación es superficial. Superficial se encuentra en el funcionamiento visual, leen utilizando la ruta fonológica. Las personas que la padecen no tendrán problemas a la hora de leer palabras regulares, sino a la hora de leer palabras irregulares, por ejemplo, de inglés. Asimismo, la velocidad lectora de esa persona disminuye cuando aumenta la longitud de esas palabras. Se cometen errores de audición, sustitución o emisión de las letras, o puede confundir palabras como fonos. Un ejemplo sería habría y habría. Otra posible clasificación puede ser mixta o profunda. Se están dañados de dos procesos de lectura, fonológica y visual. Provoca que se cometen errores semánticos. Por lo tanto, las personas con dislexia a menudo tienen dificultades con habilidades básicas de lenguaje, como por ejemplo el reconocimiento de los sonidos en las palabras o la asociación de los sonidos de las letras con los símbolos, como por ejemplo la letra B con el sonido B. También pueden tener problemas con la comunicación de las palabras y eso puede dificultar la pronunciación o descodificación de palabras. También los niños pueden tener dificultades o problemas para entender lo que leen. La dislexia puede dificultar que la lectura se realice de una forma automática o aparentemente sin esfuerzo. En relación con el último, se comete un error común. Eso es creer que la dislexia es un problema que viene producido por un problema en la visión. Pero eso no lo es. La dislexia es una dificultad del lenguaje. A menudo se cree que invertir letras es una señal de dislexia, pero eso no es necesariamente cierto. Se ha investigado mucho sobre las causas de dislexia usando imágenes cerebrales. Esas investigaciones muestran que existen unas diferencias entre el área de cerebro involucradas o habilidades importantes para leer entre las personas que tienen dislexia o las personas que... Yo me voy a encargar de hablar sobre el aprendizaje de segundas lenguas. En un primer punto tenemos que saber clara la diferencia de la lengua que vamos a escoger para aprender, la lengua opaca y transparente. Las opacas son las que se diferencian entre la pronunciación y la escritura. Un ejemplo de ello sería el inglés. Entonces los alumnos con dislexia que eligieran el inglés tendrían problemas en el plano fonológico,
y posteriormente lenguas transparentes, donde no hay esa diferencia en la escritura y la pronunciación tan clara como en las lenguas opacas, y que los alumnos disléxicos que escogieran ese tipo de lengua como el español tendrían más problemas relacionados con el plano morfológico. En nuestro trabajo lo hemos enfocado de tal manera que había un estudiante que aprendía una lengua romance, otro estudiante que aprendía una lengua anglosajona y dos estudiantes que eran extranjeros y aprendían nuestra lengua, que es la española. Entonces cada uno de esos estudiantes enfocaba los problemas que tenían como alumnos disléxicos o no disléxicos a la hora de aprender esas segundas lenguas. Para esta parte del proyecto ha sido esencial la ayuda de nuestras compañeras que tienen dislexia, y ellas dos han estudiado la lengua inglesa. Una de ellas trabaja enseñando inglés a otros alumnos y otra de ellas simplemente ha aprendido el idioma. Además de ese idioma también ha aprendido otra lengua anglosajona, que es el alemán. Entonces básicamente nos ha ayudado muchísimo las dos a poder desarrollar esta fase del proyecto. La ayuda de nuestras compañeras ha sido vital para poder elaborar esta parte del proyecto y sobre todo para la parte final a la hora de elaborar las posibles soluciones. Hicimos 2 entrevistas con 2 especialistas de ese ámbito, que son 2 profesores de nuestra facultad de la Universidad de Sevilla. Eso al principio era una experiencia muy nueva y muy enriquecedora para mí, y también con especialistas de la lingüística era muy interesante. La primera entrevista que hicimos era con Christoph Ehlers. Pertenece al grupo de investigación de la lingüística contrastiva alemana-española, que también es muy interesante para nosotros, tratando la influencia de la dislexia en aprender una segunda lengua. Con él hablamos mayoritariamente sobre cómo se puede tratar la dislexia en alumnos. Nos dio un manual que se usa en Alemania para tratar como profesor y también como padres a los disléxicos cuando están aprendiendo una segunda lengua. La segunda entrevista hicimos con Antonio Benítez Burraco, que también es profesor de nuestra facultad, y él pertenece al grupo de investigación de los biolingüistas, que por eso era un punto de vista diferente. Él, por ejemplo, dijo que la dislexia tiene una causa biológica, y Christoph Ehlers nos dijo que tiene una causa de la educación y también del entorno familiar, del entorno escolar, y eso eran 2 puntos de vista muy interesantes. Además, Christoph Ehlers nos dio la causa del bucle fonológico. Christoph Ehlers también dijo que el problema más grande es en la lengua, en el parte de las cosas menos transparentes, porque, por ejemplo, el alemán que tiene una morfología muy clara, y el español que tiene una morfología menos intuitiva. Para mí era interesante en la entrevista es que hablamos sobre que es un trastorno, pero solo es un trastorno en nuestra sociedad. La dislexia como trastorno solo es un fenómeno que aparece en una sociedad que usa la lengua, y entonces eso también es algo en contra de una causa biológica, y por eso es un problema que se ha desarrollado con el tiempo. Lo primero que hicimos para la fase crea de nuestro proyecto fue hacer un prototipo que nos enseñaron a hacerlo como al segundo mes de la asignatura, que lo diseñó Clara. En ese prototipo nosotros enseñábamos la diferencia entre una educación con un modelo de enseñanza convencional y el modelo de enseñanza para disléxicos que nosotros queríamos mostrar, que en realidad se podría extrapolar a todo el campo de la enseñanza en general, pero como nosotros trabajamos con la dislexia en segundas lenguas, queríamos mostrar en ese prototipo cómo de una manera más divertida las actividades se captan más y se aprende más de ellas. La idea del prototipo era aplicar todo lo que nosotros habíamos hecho
estado pensando que podía ayudar a los alumnos con dislexia en un modo un poco más específico, más visual, que se viera, no simplemente explicar, pues hay que poner nuevas formas, sino que fuera de diferencia, ¿no? Por un lado aparecía todo en blanco y negro, en gris, un poco aburrido, roto, y por el otro lado, sin embargo, era mucho más dinámico, colorido, divertido, de una forma que te invitaba a participar. Entonces era un poco esa la idea, que una cosa te causaba rechazo, te causaba aburrimiento, y sin embargo la otra te causaba diversión, tenías ganas de trabajar y de estudiar, que es la idea principal de los alumnos con dislexia, que se sientan incluidos y que tengan ganas de seguir estudiando, no de abandonar porque es demasiado complicado para ellos. Después de eso necesitábamos crear las actividades para luego mostrarlas en la fase ofrece. En un principio habíamos pensado en diseñar nosotras nuestras propias actividades, pero en un momento dado llegamos a la conclusión de que era mucho más sencillo de implantar las actividades que podían ser útiles para personas disléxicas y que los profesores ya conocían de antemano, en vez de diseñar unas actividades de cero. Y por eso nosotros hicimos varios ejemplos en los que, según el nivel de dificultad, el tipo de idioma que se estudiara, la edad del usuario, etcétera, pudieran elegir entre un catálogo de actividades que ya suelen ser parte de las herramientas que tiene un profesor para que se lo pusieran más fácil a los niños con dislexia. Básicamente la idea era coger actividades visuales, por ejemplo, como el ejemplo de la casa, que yo creo que es el más específico y el más sencillo de entender, y poner simplemente una etiqueta en cada habitación para mostrar cómo se llamaba en otro idioma. Entonces, un alumno con dislexia generalmente el problema lo tiene al unir dos palabras, una la suya ya existente y la nueva que quiere aprender, pero eso es mucho más confuso, cuestión de pronunciación, de capacidad, ¿no?, de comprenderlo. Entonces la idea era que simplemente tuviera una imagen visual, como si aprendiera de cero la segunda lengua, olvidándose de su lengua materna. Simplemente ponemos poco a poco las imágenes relacionadas con el vocabulario de la nueva lengua o con los conceptos de la nueva lengua, y así podría aprender de una forma mucho más sencilla, sin tener que liarse con lo que ya tenía aprendido de la suya propia. Para explicar la base de nuestro proyecto, como el prototipo, las actividades y las diferencias entre las diferentes lenguas que habíamos estudiado, dimos varias charlas, tanto en la Facultad de Educación como en nuestra propia clase, siendo una un poco más dinámicas que otras. En la educación básicamente hablamos de nuestra experiencia con ECO, de nuestra experiencia que sabíamos ya de la dislexia, pero un poco pues charla normal y corriente, lo que viene siendo nosotras hablando 1 hora y media, así de intensa. Eso se nos da muy bien, sí. Lo que pasa que en realidad creo que llegó muy bien nuestro mensaje, porque de hecho a la hora de hablar de él con los estudiantes de educación, muchos escogieron en la dislexia, creo que 2 o 3 grupos, y la verdad es que eso nos sentimos muy orgullosas. Y no, para nosotros no nos tomamos como una competencia, nos lo tomamos como que estamos un poco influenciándolo, ¿no? O sea, positivamente, así que eso es bueno, eso sí es bueno. Como diría Juan Pablo. Sí. O sea, en educación yo creo que conseguimos por primera vez hacer una buena labor de divulgación, porque en un principio íbamos a hablar solamente del proyecto ECO, pero aprovechamos de paso para hablar también de nuestro propio proyecto, y eso al final pues desembocó en que muchos grupos podían elegir la dislexia y tenían además por nuestro canal de YouTube una base, porque allí estaba toda nuestra información, nuestros vídeos, etc. Así que les resultaba incluso más sencillo encontrar información sobre el tema, que es una cosa que nosotras siempre habíamos tenido muy difícil, porque apenas hay información en internet sobre la dislexia, ya mucho menos en castellano, y ofrecimos, digamos, algo a lo que aferrarse. O sea que la parte ofrece Un poco los medios, ¿no? Claro. Para que pudieran apoyarse. Entonces, lo que es la fase ofrecimos muy bien en realidad. Claro. Sí, sí, es verdad, un poco convencional, ¿no? Un poco tostón, pero al final parece que dio resultados. Con la fase ofrece de nuestro proyecto en nuestra clase, creo que sí lo hicimos mucho más dinámicos, y creo que sí llegamos al punto al que queríamos llegar, que era la diferencia entre también un poco un alumno, cómo lo haría de una forma convencional o cómo le ayudaría teniendo dislexia, y uno que no. En lugar de simplemente exponer la diferencia entre unos y otros, quisimos ir a la cuestión del asunto, ¿no? Que yo creo que... Ya por último, cabe mencionar que es verdad que este año nuestra exposición del proyecto ECO en la fase ofrece ha sido un poquito más discreta que la del año pasado, pero aún así yo creo que hemos conseguido bastante nuestro objetivo, e incluso este año hemos sido invitadas como ponentes a ALEADE 2020, que se celebra en San Lucas de Barrameda, Sí, en marzo, a finales de marzo. el 27 y el 28 de marzo, y nosotras exponemos el 27. Entonces, sí, hombre, este año no hemos alcanzado el nivel del año pasado, pero aún así llevamos muy buen ritmo, y como se suele decir, en realidad lo importante es el camino.
sí que no hemos alcanzado digamos, el nivel del año pasado dentro del aula, pero creo que simplemente es porque nuestro proyecto, el proyecto de la iglesia, ya ha alcanzado una magnitud mucho mayor, ¿no? De fuera del aula, fuera de la universidad, ya va avanzando. Realmente era nuestro objetivo, ¿no? Alcanzar el máximo número de personas posible y ayudar a los nuevos estudiantes que entran ahora en la primaria, en secundaria, en la universidad, que tienen dislexia, ya sea diagnosticada o no, pero para ayudarlos en su aprendizaje. Nosotros como equipo, después de llevarnos 3 meses trabajando en todo este proyecto, hemos llegado a varias conclusiones y una de ellas es que es muy difícil trabajar y enfocarte en este proyecto, bueno, en cualquier proyecto que tenga que ver con lingüística clínica, pero sobre todo creo que es la dislexia porque si te enfocas en el autismo o te enfocas en otros trastornos, puede haber muchísima más información, pero ya no información en cuanto a contenido, sino información verificada, porque en cuanto a la dislexia hemos encontrado muchas dificultades en ese concepto, porque es que solo encontramos CFG, MATSE, pero no información que tú puedas, que alguien te pueda verificar. Entonces, como han mencionado mis compañeras antes, o bueno, y también Luca en el apartado de las entrevistas con los profesores han sido vitales para nuestra información. También han sido vitales nuestras charlas, hablar con Juan Pablo, consultar las bibliografías que vimos el año pasado. Y sobre todo, creo que el trabajo grupal ha sido esencial. Tener unos compañeros magníficos Erasmus. Y bueno, en general las conclusiones a las que llegamos es que es necesario hacer un cambio en el sistema educativo español, porque es en el que estamos, pero realmente en todos los sistemas educativos, para que estas personas se puedan sentir igualmente alumnos como todos los demás alumnos que hay en el sistema educativo y para que puedan mejorar y aprender verdaderamente, porque lo único que les queda como resultado de su educación es el fracaso escolar, no poder hacer una carrera, no poder hacer un estudio más allá de la educación primaria o secundaria como mucho. Entonces creo que es muy importante que los profesores se adapten a ellos, que quieran conocer más sobre este trastorno y que de verdad, sobre todo en el aprendizaje de segundas lenguas, que es una gran dificultad añadida a estas personas, que se puedan mejorar, que se puedan añadir actividades, nuevos métodos y que ayuden a los alumnos a saber que aprender una segunda lengua no tiene por qué ser malo y que aunque sea más difícil para ellos, igualmente como un alumno que no tenga esa dificultad la va a poder aprender igualmente y que no diferencie, que no le ayuden a creer que porque sea otra lengua va a ser más difícil o no, que las igualen y que les ayuden mediante métodos y nuevas actividades. Y de verdad que espero que este vídeo sea de gran utilidad en todos vuestros proyectos.